Se detuvo así en Chile, se detuvo así en Perú, se detuvo así en Estados Unidos. Y les digo que probablemente se detenga así, esperemos todos que no, y vamos a hablar un poquito más de eso hacia el final del video, esperemos todos que no, pero en principio esto parece que se va a detener con Petro en el poder. Hay que detenerlo antes, por supuesto, porque si no se van a terminar saliendo con las suyas y ahí van a estar todos los idiotas útiles que van a haber participado gratuitamente de todo esto pensando, esto no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda. Llega la izquierda al poder, se acabó todo. Ahí está, peleaste por un nuevo amo. Colombia está viviendo una emergencia. En este mismo momento, Colombia está viviendo una terrible emergencia nacional. Por lo tanto, este es un video de emergencia. Un video de emergencia significa un video que tiene que salir rápido, como las emergencias, que son rápidas. Un video que tiene que salir rápido significa un video que no ha sido guionado, no ha sido preconfigurado en su estructura, no ha sido esquematizado, uno sigue un orden lógico predefinido, sino que es totalmente espontáneo. De modo que yo tengo que pedir anticipadamente disculpas por las redundancias que pueda haber en este video. Tengo que pedir disculpas por las muletillas que pueda haber en exceso. Y tengo que pedir disculpas por si hay algún concepto que no es explicado lo suficientemente claro. Sin embargo, el objetivo de este video es poder alcanzarles a ustedes alguna base analítica a partir de la cual poder entender algo de lo que está pasando en Colombia. Y subrayo ese algo. Este video no pretende explicar la totalidad de lo que está pasando en Colombia. Este video no pretende agotar el tema. Este video simplemente pretende ofrecer un puñado de conceptos o de bases analíticas a partir de las cuales poder enfocar el asunto desde un lugar específico. Punto final. Ese es el objetivo de este video, lo digo desde ya, porque ya me imagino después los comentarios. No, el tema es mucho más complejo, no mencionaste esto, no mencionaste lo otro. Por supuesto, esto está improvisado, esto es espontáneo y esto no tiene el objetivo de agotar el tema. Yo voy a ofrecer algunos análisis sobre el tema y punto, nada más. ¿Qué está pasando en Colombia entonces? En Colombia hubo un proyecto de reforma tributaria que de golpe incendió todo. ¿A quién se le ocurre también hacer un proyecto de reforma tributaria en este contexto? Un desastre, encima subiendo impuestos. Ya vamos a hablar un poco más de eso, es un desastre. A ver, empiezo así, Duque es un desastre, ¿sí? Punto aparte, ya vamos a volver a ese punto un poco más adelante. Todo se prendió fuego. Las manifestaciones se multiplicaron como reguero de pólvora. Las manifestaciones además diversificaron sus discursos de una manera aceleradísima. Las manifestaciones además hoy son imparables. Se han cobrado muertos. Están bloqueando la transportación de bienes básicos para necesidades básicas. Las manifestaciones no parecen cesar. Parece que las manifestaciones no van a detenerse. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí es cuando podemos empezar a delinear este esquema. Un chispazo, la pólvora se enciende, todo se incendia, se diversifican los discursos y nadie sabe cómo apagar el incendio. ¿Saben dónde pasó eso? Muy recientemente, en Chile. Lo que está pasando en Colombia es, en algún sentido, muy similar a lo que pasó en Chile desde octubre del año 2019 hasta el referéndum por una nueva constitución nacional. ¿Saben dónde más pasó esto? En Estados Unidos. El acontecimiento en Estados Unidos se llamó George Floyd. En Chile, el acontecimiento fue la subida de 4 centavos de dólar del metro. En Estados Unidos, el problema racial fue el disparador de un estallido imparable que de golpe cesó cuando Biden ganó las elecciones. De golpe, se desarmó. ¿Saben dónde más pasó? En Perú, recientemente, hace muy pocos meses. Cae un presidente por corrupto, el Congreso
constitucionalmente elige a su sucesor no es progresista y esto estalla por todos lados. ¿Cuándo se detiene? Cuando el sucesor del presidente caído también cae por las manifestaciones imparables y el Congreso ahora sí pone un presidente progresista. De golpe todo se aquieta. Ya nadie habla más del dictador, ya nadie habla más de la ilegitimidad del Congreso para escoger a un sucesor. Todo se calma. ¿Sabe dónde más pasó esto? En Ecuador. También, allá por octubre del 2019. Un conflicto indígena vinculado con los recursos petrolíficos incendió a Ecuador y tuvieron que trasladar la capital, al gobierno lo tuvieron que trasladar, mejor dicho, desde Quito a Guayaquil durante varios días. Y esto está pasando ahora en Colombia. Y ya había pasado algo similar, como contagio del episodio de Ecuador y del episodio de Chile, allá por noviembre del año 2019 más o menos. Ustedes recordarán. Aquí hay algo interesante, que es que el expresidente Álvaro Uribe, en un tuit, ha mencionado un concepto y se ha convertido en el hazmerreír de toda la progresía colombiana. Ese concepto es el concepto de revolución molecular. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Todo el arco político progresista y los medios en general acusaron a Uribe de conspiranoico. Esto no es una defensa lo que voy a hacer de Uribe, ni mucho menos. De hecho, pienso que Uribe no sabe de lo que estaba hablando. No creo que Uribe haya tenido en claro de qué estaba hablando cuando hablaba de revolución molecular. Lo que sí voy a decir al respecto es que esas acusaciones de que la revolución molecular es un invento de neonazis, fascistas, reaccionarios, conspiranoicos, es propio de un ignorante. Quien diga que la revolución molecular como teoría es una teoría de la conspiración es un pobre ignorante. Y no es un ignorante a secas, porque un ignorante a secas somos todos. Yo ignoro cosas de la física, yo ignoro cosas de la química porque no me dedico a eso. Pero como no me dedico a eso, no me mofo de eso, no me río de eso. No tengo una pose de que me puedo reír de cosas que no entiendo y que no sé. Bueno, al contrario, los estúpidos ignorantes o los ignorantes que son estúpidos e imbéciles, lo que hacen es reírse de cosas que no entienden. ¿Por qué digo que no entienden qué es una revolución molecular? Porque la vinculan con teorías de la conspiración cuando la revolución molecular es una teoría que emerge de las izquierdas posmodernas posteriores a mayo del 68. Fundamentalmente en la pluma de dos filósofos franceses, Félix Guattari y Gilles Deleuze, que juntos escribieron una obra muy importante que contiene libros como El Antiedipo, contiene libros como 1000 mesetas o la compilación de ambos que se llamó Capitalismo y Esquizofrenia. Y ellos han avanzado con esta idea de la revolución molecular. Incluso hay un libro, hay un libro de Félix Guattari titulado La revolución molecular. Esto no es una teoría de la conspiración de las derechas trasnochadas y conspiranoicas, valga la redundancia. La revolución molecular es una estrategia para la toma del poder que ha sido delineada por filósofos posmodernos, específicamente franceses en este caso. Por lo tanto, todas esas burlas contra el concepto de revolución molecular, vinculándolo con neonazis y con trasnochados conspiranoicos, esas burlas son propias de un ignorante que además de ser ignorante es un total imbécil, porque se ríe de lo que no entiende y se ríe de aquello que ni siquiera se ha aproximado a estudiar. Ahora, ¿qué propongo yo en este video? Propongo que leamos un poquitito de esto.
Nos va a venir bien para poder entender de qué va esto de la revolución molecular, que yo creo que caracteriza bastante bien lo que está pasando en Colombia, qué es lo que pasó en Chile, qué es lo que pasó en Perú, qué es lo que pasó en Ecuador y qué es lo que pasó en los Estados Unidos. El concepto o el término de revolución molecular lo vamos a dejar así como está, revolución molecular. Y digo esto porque hay gente que habla de revolución molecular disipada. Yo me voy a ajustar a la teoría, al marco teórico de Félix Guattari. Entonces no le voy a agregar lo de disipada porque Félix Guattari no habla de revolución molecular disipada y en todo caso eso proviene de otros marcos teóricos. Pero yo me voy a ceñir específicamente a Félix Guattari, que nos va a hablar de revolución molecular. Es muy importante que ustedes entiendan que este tema es muy complicado. Y como es muy complicado, es muy difícil de explicar. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para que esto quede relativamente claro. Y voy a leer algunos pasajes de forma muy rápida para que ustedes vean de qué va esto. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, página 34. Dice Félix Guattari, los cambios sociales en el futuro serán, como yo creo, absolutamente inseparables de una multitud de revoluciones moleculares. O sea, estaba previendo que la forma que iba a tomar la lucha política ya no iba a ser molar. Ellos, Guattari, Deleuze, etc., distinguen entre lo molecular y lo molar. Por ejemplo, una revolución comunista clásica es una revolución molar, es una revolución de gran escala, es una revolución, diríamos, macropolítica, es una revolución que involucra a grandes masas unificadas bajo un mismo liderazgo. Por ejemplo, las clases sociales. Una revolución de clases guiada por las vanguardias comunistas es una revolución molar, de largo alcance, de gran escala. Ahora, Guattari acá está diciendo, no, las luchas del futuro van a ser moleculares, o sea, no macropolíticas, sino micropolíticas. Y aquí, por molecular, entonces, tenemos que aproximar la noción de algo que es más bien diminuto, de algo que es a baja escala. Algo que es a baja escala pero que se va multiplicando y que termina siendo una gran escala porque por eso es revolución, si no, no sería revolución. Pero es molecular por su forma, por la forma en que lucha y por la forma en que se expresa, que no va de manera unificada como un partido de clases al frente, sino que se expresa molecularmente como distintos nodos que caóticamente son arrojados al incendio como gasolina arrojada a las llamas. Vamos a ver otro fragmento más y yo voy a ir explicándolo así. Voy a ir explicando y traduciendo esto porque es realmente complejo si uno no conoce estos marcos teóricos. Bien, página 36. El capitalismo explota la fuerza de trabajo de la clase obrera y manipula en su beneficio las relaciones de producción, pero también se insinúa en la economía deseante de los explotados. La lucha revolucionaria no puede circunscribirse solo al ámbito de las relaciones de fuerza perceptibles. Debe, por lo tanto, desarrollarse en todos los niveles de la economía deseante contaminados por el capitalismo, en el ámbito del individuo, la pareja, la familia, la escuela, el grupo militante, la locura, las prisiones, la homosexualidad, etc. Claro, lo que hace Guattari acá es reemplazar una visión clásica de lo económico que refiere al sistema productivo y en su lugar pone la noción de economía deseante para poder llevar la estructura conflictual de lo económico al campo de lo micropolítico. La pareja, la individualidad, la orientación sexual, la relación con los padres, todo esto que estaba aquí mencionado. Entonces él sigue hablando de economía, pero habla de la economía deseante. Y esa economía deseante va a ser la que permita multiplicar de manera ilimitada las distintas moléculas revolucionarias. ¿Para qué? Para no circunscribirlas a un esquema de economía clásica donde el problema de la clase es un problema de la esencia de una clase. Esto es complicado, yo lo sé. O sea, donde la clase obrera no es el sujeto revolucionario, sino que podemos tener múltiples sujetos moleculares que van a hacer la revolución independientemente de su vinculación con un sistema productivo económico.
ahora están vinculados a la economía del deseo. Bien, vamos a seguir un poquito más. Página 43. No se ha comprendido que este nuevo tipo de revueltas será a partir de ahora inseparable de todas las luchas económicas y políticas del futuro. Le acertó muy bien. Esto está escrito hace bastantes años. Le acertó muy bien. ¿Qué está diciendo acá? La revolución molecular va a ser la forma de cualquier lucha política y económica. Olvídense ustedes de las revoluciones molares, o sea, la revolución que quería el Partido Comunista, por ejemplo, donde otra vez, ¿cómo se produce una revolución? Unificando, digamos, a un sujeto revolucionario que en términos de clase, en el caso del comunismo, va y hace su revolución económica. En este caso, la revolución molecular va a ser la forma que va a tomar cualquier lucha política o económica. Y esa forma es la forma del caos, no la del orden. La revolución comunista tenía un orden, tenía una predefinición en cuanto a sus sujetos revolucionarios. Estaban predestinados, en cierta manera, los obreros a hacer la revolución si adquirían conciencia de clase, si había condiciones objetivas y subjetivas, etcétera, etcétera. La teoría leninista. Acá no hay ningún orden. Acá es las moléculas conflictuales y protorrevolucionarias caóticamente son arrojadas a corroer rápidamente el sistema, cada una por su cuenta. Ya vamos a pasar todo esto en limpio, no se preocupen, no se frustren si no van entendiendo algunas cosas, voy a pasar todo esto en limpio. Simplemente quiero leerles para despejar la idea estúpida de que esto es una teoría de la conspiración creada por un neonazi trasnochado. No, esto sale de la propia pluma de autores posmodernos de primera línea de las izquierdas posteriores al mayo del 68. Bien, vamos a ver, por ejemplo, página 120. La transformación del capitalismo moderno no reside de forma exclusiva en la lucha contra la servidumbre material y contra las formas de represión visibles. Los frentes de lucha de un tipo completamente distinto a los que han caracterizado hasta ahora el movimiento obrero tradicional no han dejado de multiplicarse en la última década, y pone un montón de ejemplos: inmigrantes, mujeres, parados, ecologistas, homosexuales, pacientes psiquiátricos, jóvenes, etc. Dice, pero estas reivindicaciones ¿acabarán por verse inscritas en el marco de las reivindicaciones que el sistema considera como aceptables? O sea, ¿van a ser absorbidas por el sistema o van a ser protorrevolucionarias? Se vuelve a preguntar. ¿O bien empezarán a proliferar tras ellas nuevos vectores de revolución molecular? O sea, estos conflictos pueden tener una potencia revolucionaria o no. Está en nosotros instigar para que así sea. Esa es la idea general. Y vamos a leer algo más. Dice, las nuevas formas de lucha, estas que acabo de mencionar, no estarán centradas exclusivamente en objetivos cuantitativos, cuestionarán la finalidad del trabajo y por consiguiente del ocio y la cultura. O sea, las revoluciones moleculares son revoluciones culturales. Sigue Guattari. Discutirán sobre el medio ambiente, la vida cotidiana, la vida doméstica, las relaciones hombre-mujer, adulto-niño, la percepción del tiempo, el sentido de la vida. No estarán orientadas tan solo por un partido de vanguardia concebido como sujeto pensante de las luchas y a partir del cual tendrían que determinarse el conjunto de los movimientos de clase. Serán multicéntricas, clave, serán multicéntricas. Sus distintos componentes no tendrán por qué ponerse totalmente de acuerdo o hablar un mismo lenguaje estereotipado. Fijen esto en la cabeza porque vamos a repetirlo. Sus distintos componentes no tendrán por qué ponerse totalmente de acuerdo o hablar un mismo lenguaje estereotipado. Las contradicciones podrán subsistir en ellas. No se limitarán a los marcos nacionales, afectarán también a los conjuntos sociales que desbordan por todas partes las entidades nacionales. Ahora mismo, toda perspectiva de lucha formulada exclusivamente dentro del marco de una nación neutraliza por adelantado la propia eficacia. Los partidos y grupúsculos reformistas, así como los más revolucionarios que persiguen la toma del poder político del Estado como único objetivo, se condenan ellos mismos a la ineficacia más absoluta. No se articularán
estas nuevas formas de lucha en torno a un único corpus teórico. Sus distintas partes elaborarán cada una a su escala, cada una a su propio ritmo, los modos de semiotización apropiados para definir y orientar la acción. Vamos a pasar entonces todo esto que hemos leído hasta ahora en limpio en ciertas características que toma la lucha o la revolución molecular. Y vamos a pasarlo en limpio primero que nada de esta forma. La izquierda, después del 68, dio paso a dos estrategias políticas. Número uno, la que podemos llamar la estrategia hegemónica, que está muy bien trabajada por Ernesto Laclau y por Chantal Mouffe, siguiendo el paradigma de Gramsci. Esa estrategia, que la voy a explicar en un segundo para contrastarla con esto que acabamos de leer, la estrategia hegemónica, de lo que se trata es de articular demandas políticas diferentes, anudándolas en aquello que pueden tener de equivalente. La estrategia hegemónica trata de encontrar y trata de fabricar equivalencias entre demandas políticas y sociales que son distintas. Ustedes imagínense una cadena. Una cadena tiene distintos eslabones. Lo que necesita la estrategia hegemónica es ir colocando un eslabón dentro del otro para ir anudando esa cadena, para que esa cadena se vaya haciendo cada vez más larga y más fuerte. Entonces, un proceso hegemónico, por ejemplo, sería el de anudar la demanda feminista con la demanda LGBT. Anudar estas demandas a su vez con la demanda ecologista. Anudar esta demanda a su vez con la demanda indigenista. Anudar esta demanda a su vez con la demanda antirracismo. Y así, sucesivamente. Vamos anudando esas demandas y quien conduce esos nudos es quien está hegemonizando. En este caso, en la propuesta de Laclau y Chantal Mouffe, el socialismo tiene que provocar esos nudos equivalenciales que van cristalizando en una cadena hegemónica. Pero hay un director de orquesta, hay alguien que, digamos, pone en marcha y digita, ahí está, esa es la palabra, digita ese proceso. Se encarga cuidadosamente de él y todo tiene que funcionar de forma anudada. Ahora, la revolución molecular es la otra gran teoría o gran estrategia de las izquierdas después del mayo del 68. Mayo del 68 fue una revolución molecular. No voy a hablar ahora de eso, pero en algún momento puedo dar algún ejemplo más para que esto quede claro. ¿Por qué es distinto a la revolución hegemónica o a la estrategia hegemónica? Bueno, es distinto porque la revolución molecular ya no quiere anudar esas cadenas, esos eslabones en una cadena. No quiere una cadena, quiere que cada eslabón pueda expresarse de forma caótica, pero de forma revolucionaria. Todos apuntando a corroer un mismo poder o un mismo sistema, pero no todos anudados, sino cada uno explotando por su lado. Por eso hoy en Colombia hay muchos tontos útiles que dicen, no, esto no tiene que ver con las izquierdas, esto no tiene que ver con las derechas, yo voy por este motivo, yo voy por este otro motivo. Claro, nadie está siguiendo un programa, ya lo vamos a ver. Nadie está siendo, digamos, unificado hegemónicamente para tomar una conciencia del proceso que se está desplegando. Nadie está bajo el amparo hegemónico de una fuerza política. Por eso se genera la ilusión de que esto en verdad, es algo que estalla en sus distintos nodos de distintas formas. Y es algo muy complejo, entonces tenemos que abandonar el análisis. Eso es prácticamente lo que dicen, ya me veo venir en algunos comentarios de acá. No, Colombia es un caso aparte. Obviamente, cada uno es un caso aparte. Es decir, cada país, cada sociedad tiene su especificidad. La sociedad peruana, la sociedad estadounidense, la sociedad argentina, la sociedad chilena, etcétera, etcétera. Claro, y en caso de Colombia hay además agravantes como la historia con la FARC, el supuesto proceso de paz con la FARC, la relación con Venezuela, la proximidad con Venezuela, etcétera, etcétera. Yo entiendo que hay especificidades en el caso,
Pero cuando uno analiza tiene que abstraer, y abstraer significa dejar de lado algunas especificidades para encontrar un hilo conductor entre distintos fenómenos que están pasando prácticamente al mismo tiempo en distintas zonas del continente. Entonces, retomo el hilo, vuelvo a donde estaba. La revolución molecular se diferencia de la estrategia hegemónica en cuanto no pretende anudar estas distintas demandas, sino que las arroja todas al mismo tiempo y de forma caótica. Segundo punto, la revolución molecular no es jerárquica, no tiene una jerarquía, no hay una raíz de donde cortar el problema. En este sentido, la revolución molecular se vincula a un concepto, a una noción, mejor dicho, también de Deleuze y de Guattari, que es la noción del rizoma. Ellos distinguen entre lo rizomático y lo arborescente. Claro, el árbol tiene una estructura bien definida, jerárquica, lineal, empieza de abajo y va hacia arriba. Sigue una estructura. Tiene una raíz, un fundamento, está territorializado. En cambio, el rizoma, por ejemplo, la papa es un rizoma. El rizoma le crecen raíces por cualquier lado, se multiplica sin ningún orden preestablecido. Eso es, se multiplican sin ningún orden preestablecido. El árbol crece en armonía. Entonces, cuando una revolución es como la revolución comunista, por ejemplo, hay una jerarquía. ¿Por qué? Porque hay un orden en esa revolución. Entonces, acabar con esa revolución es tanto como acabar con quienes están en los altos mandos de la jerarquía. Así cortamos de raíz. Por ejemplo, las FARC pierden a sus líderes, estoy pensando por ejemplo en Reyes, y es un golpe terrible. Bueno, ahora, ¿cómo golpeamos terriblemente una revolución molecular? Imposible. ¿Por qué? Porque no tiene líderes, no tiene jerarquías en las calles. La revolución o la estrategia hegemónica sí va haciéndose de líderes que se van haciendo visibles. La revolución molecular no. Bien, tercer punto, la revolución molecular no es representativa. Es decir, no hay representantes. Más allá de liderazgos, no hay representantes. Y al no haber representantes, no se puede cortar el nexo entre representado y representante. No se puede afectar ese nexo, porque si se pudiera afectar ese nexo, pues entonces se podría estropear la revolución molecular. Pero como no hay representantes, porque la gente se hace presente en la revolución molecular sin mediar ningún representante, pues entonces acabar con una revolución molecular es mucho más difícil. Cuarto punto. No son revoluciones programáticas. Recién les mencionaba el Mayo francés. Yo creo que Mayo francés puede haber sido, digamos, el ejemplo más claro de una revolución molecular en el siglo XX. El Mayo francés no tenía ningún programa. De hecho, así se vislumbraba en sus eslogans. Seamos realistas, demandemos lo imposible. O, por ejemplo, la imaginación al poder. ¿Cuál es el programa? No lo sé. La imaginación al poder. De hecho, a Cohn-Bendit, o sea, el líder, en este caso, había una cara visible. Por eso, digo, fue una revolución molecular muy clara, pero en este caso tenía un liderazgo porque, digamos, fue una de las primeras revoluciones moleculares. Igualmente, cortado ese liderazgo no iba a pasar nada porque no era un liderazgo que estuviese sosteniendo realmente lo que pasaba. Era la cara frente a los medios, nada más. Y Cohn-Bendit, también conocido como Daniel Rojo, cuando un periodista francés le pregunta ¿y cuál es el proyecto? ¿Cuál es el programa de la revuelta que ustedes tienen? Y Cohn-Bendit le responde no hay programa. Si yo tuviese que pensar y poner en marcha un programa, todo lo que estamos haciendo se pararía de repente. Claro, la fuerza está en no tener ningún programa, en ser una mera fuerza destructiva. En no proponer ninguna construcción programática, sino en destruir, simplemente destruir. Y esto es lo que ha tenido lugar en las revoluciones moleculares que hemos visto en los últimos meses en nuestra región. Por ejemplo, Chile. En Chile lo que se demandaba era un montón de cosas, pero no había ningún programa. Queremos una nueva constitución. Ajá, y a ver, ¿cuál es el programa que ustedes quieren llevar a esa nueva constitución? No lo sé, pero queremos una nueva constitución porque esta es la de Pinochet. Bueno, ese es un ejemplo de un no programa. O por ejemplo, en Perú, ¿cuál era el programa?
No, es que pasa que han tirado un presidente que era un corrupto y entonces el Congreso ahora ha puesto un dictador. Ajá, ¿y cuál es el programa? No lo sé. No hay programa. Número 5. Acá la revolución molecular implica el concepto de multitud. Si bien en este caso Guattari no lo utiliza, sí proviene, de otros teóricos, postmarxistas también, pero en este caso de un italiano, Antonio Negri, Imperio, también lo sugiero, repasar un poquito Imperio, donde desde un postmarxismo muy particular, muy italiano, lo que van a decir es, oigan, basta con esto de las clases sociales, acá hay que empezar a hablar de las multitudes. La multitud tiene que ser el sujeto revolucionario. Ahora, la multitud es multiplicidad. Todo lo contrario de la unificación que pretendía, por ejemplo, una revolución comunista, la unificación de la clase que toma conciencia de clase, o por ejemplo, un esquema guerrillero, unifica a un grupo, forma a un grupo. En este caso, la multitud, cuanto más múltiple y más diversa resulte, más moléculas caóticas va generando. Entonces, la revolución molecular, al contrario de las revoluciones clásicas, no apunta a una uniformización del espacio revolucionario, sino que está intentando constantemente de diversificarlo para multiplicar la molecularidad del acto revolucionario. Y finalmente, el último punto que quiero mencionar de esto es que todo lo que he dicho no significa que esto sea ni enteramente programado, ya hemos visto, no es programático, pero tampoco significa que sea enteramente espontáneo. Esto puede ser fabricado desde afuera y puesto a funcionar. Esto puede ser instigado desde afuera y puesto a funcionar. Pero esto siempre tiene una gran dimensión de espontaneidad. ¿Puede ser orquestado? Sí. Puede ser y habitualmente es orquestado. Ustedes piensen, por ejemplo, en la infiltración venezolana en las revueltas chilenas, por ejemplo. Les pongo un caso. O el instigamiento del Partido Demócrata para las revueltas por el caso de George Floyd. ¿Sí? Esto puede ser instigado e incluso organizado por estructuras jerárquicas, estructuras uniformes, arborescentes, etc. Pero la expresión de la revolución es rizomática, o sea, es caótica, no tiene forma, no tiene programa, no tiene jerarquía, no tiene estructura. ¿Y qué permite eso entonces? Un grado enorme de espontaneidad. Por eso es que mucha gente dice, no, pero a ver, según vos esto es de los izquierdistas, pero yo no soy izquierdista y yo voy a la manifestación. O mi amigo no es izquierdista y él va a la manifestación también porque va por otro tema. Es que precisamente lo molecular moleculariza los temas y los nodos políticos para que pueda generar esa espontaneidad. Ese es el truco precisamente. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, uy, me tenés harto con el tema izquierda-derecha, eso es muy simple y esto es muy complejo. Yo entiendo que sea muy complejo. Pónganle ustedes el nombre que quieran. Si no les gusta derecha-izquierda, pónganle globalismo y patriotismo, lo que a ustedes les guste. Pero es innegable que estas revoluciones moleculares se detienen por completo cuando una expresión progresista de izquierda o globalista finalmente logra llegar al poder. Se detuvo así en Chile, se detuvo así en Perú, se detuvo así en Estados Unidos. Y les digo que probablemente se detenga así, esperemos todos que no, y vamos a hablar un poquito más de eso hacia el final del video, esperemos todos que no, pero en principio esto parece que se va a detener con Petro en el poder. Hay que detenerlo antes, por supuesto, porque si no se van a terminar saliendo con las suyas y ahí van a estar todos los idiotas útiles que van a haber participado gratuitamente de todo esto pensando, esto no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda. Llega la izquierda al poder, se acabó todo. Ahí está, peleaste por un nuevo amo. Y además es curioso, porque a ver, yo repudio la suba de impuestos, por supuesto. Ahora bien, los que están repudiando la suba de impuestos
En muchos casos están pidiendo más gasto público. Y cuéntenme ustedes cómo puede hacer un gobierno para tener más gasto público si no sube los impuestos. Lo que hay que hacer en todo caso es bajar el gasto público si quieren menos impuestos. Y yo entiendo que bajar el gasto público en una pandemia es muy complicado. Entonces, el gobierno de Duque es un gobierno de estúpidos. Eso que quede clarísimo. El gobierno de Duque es un gobierno de gente que parece que no tiene los pies en el suelo. Una reforma tributaria en un contexto pandémico. ¿A quién se le ocurre? Ahora bien, los que están diciendo que luchan por la suba de impuestos quieren después más gasto público. ¿Cómo se financia el gasto público? Si no subís impuestos. O tomás deuda, endeudás a la gente, que después lo va a tener que pagar de una forma u otra con más impuestos, o te pones a imprimir billetes generando inflación, que es otro tipo de impuesto encubierto. Entonces, de una forma u otra no es compatible pedir más gasto público y menos impuestos. ¿Quieren menos impuestos? Pues menos gasto público. ¿No quieren menos gasto público? Pues entonces los impuestos se tienen que quedar así. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es algo casi esquizofrénico en este momento en Colombia. Pero es políticamente muy efectivo y está siendo fuertemente apoyado por la farándula internacional y por ciertos poderes globalistas. Ahora bien, ¿qué otro tipo de análisis se puede hacer muy rápidamente desde otras categorías? Nos olvidemos por un segundo de la revolución molecular y pensemos un poco en la categoría de hegemonía de Antonio Gramsci. O mejor, en la categoría de Estado. ¿Cómo concibe el Estado Gramsci? Hay una definición muy famosa de Gramsci, que es la siguiente. Estado igual hegemonía acorazada con coerción. Entre paréntesis, sociedad civil más sociedad política. Lo repito, Estado, esto es una fórmula matemática tal como lo pone Gramsci. Estado igual hegemonía acorazada con coerción, entre paréntesis, sociedad civil más sociedad política. ¿Qué significa esto? Pues que el Estado nunca es solamente fuerza física. El Estado nunca es solamente coerción. El Estado necesita acorazar esa coerción con hegemonía. Un Estado que tiene poder no es un Estado que saca a las Fuerzas Armadas a las calles o a la policía a reprimir. Un Estado que tiene poder es un Estado que no tiene necesidad de sacar a la policía a la calle porque sus súbditos aceptan la dominación de ese Estado. Y eso se llama hegemonía. Cuando un Estado hegemoniza a la gente, significa que la gente acepta la dominación. Voluntariamente la acepta a la dominación de ese Estado. ¿Cómo se configura la hegemonía? Bueno, la hegemonía se configura a través de batallas culturales que se dan en el marco de la sociedad civil, distinta de la sociedad política. Por eso el Estado es la suma de la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad política se hace de los medios de coerción, pero en la sociedad civil se dan las batallas hegemónicas, o sea, las batallas por la cosmovisión, las batallas por la cultura, la batalla por la forma de entender el mundo, que determina cuánto debe usar la fuerza ese Estado. Si ese Estado pierde su hegemonía, pues ese Estado queda siendo solamente fuerza. Y un Estado que es pura fuerza es un Estado que cae muy rápidamente. Eso es lo que viene a enseñar este concepto de Estado que da Gramsci. Y a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque así es como podemos entender a la centroderechita boba y cobarde que en este momento no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando en Colombia. No saben qué hacer con esto porque nunca se han preparado para esto. ¿Saben por qué? Porque desconsideraban la dimensión hegemónica del problema. O sea, desconsideraban la necesidad que tenían de mantener hegemónica, digamos, de mantener hegemonía, de poder mantenerse en una batalla cultural. La centroderechita boba y cobarde es tecnocrática, es globalista. Duque es tecnocrático, es globalista. Y acá Uribe, que dijimos recién, esto no tiene ni por cerca la finalidad de defender a Uribe, todo lo contrario, Uribe es responsable de haber puesto a esa gente en la derecha colombiana. Uribe puso a Santos, Uribe puso a Duque, globalistas al servicio de una agenda
que no es la agenda de la derecha. Por eso cuando se dice, no, la derecha es esto, no, la derecha no es eso. Eso en todo caso, como mucho, será una centro-derechita boba y cobarde, torpe, desencajada de la realidad. Una derechita boba y cobarde que no le importó la cultura, que no le importó la hegemonía, que todo lo que pensaba que se trataba la política era de llegar al gobierno a través de elecciones y hacer buenas políticas, hacer políticas económicas. Bueno, mientras tanto, dejaste a los zurdos haciéndose cargo de las luchas hegemónicas y terminaron robándote la hegemonía. Terminaron dejándote en una situación como la que acabo de mencionar. Sos gobierno, pero no tenés poder. Sos gobierno, pero no tenés poder. ¿Por qué? Porque lo único que tenés es el uso de la fuerza. Lo único que tenés a tu lado es el uso de la fuerza y perdiste la hegemonía. Claro, la derecha colombiana mantuvo la hegemonía durante bastante tiempo. ¿Cuándo? Cuando tenían una guerra interna, porque mantener la hegemonía cuando estás en una guerra interna es algo relativamente simple, porque tu enemigo no se mete en las universidades, no se mete en los medios de prensa, no se mete en las escuelas, no se mete en la farándula. Tu enemigo está en la selva. Tu enemigo baja a la ciudad para meter una bomba. Tu enemigo secuestra, asesina, trafica. Entonces, por supuesto, no está dando tu enemigo una batalla cultural. Está tratando de dar una batalla para hacerse de los aparatos estatales. Pero cuando vos a tu enemigo le dijiste, vamos a hacer un proceso de paz y los vamos a meter en el sistema y les vamos a dar escaños que nadie escogió, y todo esto en favor a la ONU, y todo esto para cumplir con los deseos del globalismo. Y cuando tu enemigo dijo, ok, soltamos, supuestamente, no es así, pero supónganse ustedes, soltamos las armas y nos metemos a la guerra cultural. Dejamos la guerra armada, nos metemos a dar una guerra cultural. Y la centro-derechita boba y cobarde, torpe, ignorante, dijo, esto se acabó. Eso de la guerra cultural, ¿qué importa? Que digan lo que quieran, que se metan en las universidades, ¿qué importa? Sí, que los medios, bueno, que bajen el relato. La farándula. No, nosotros con políticas económicas vamos a mostrarles que somos mejores. Y así les fue, y así le fue a Chile también. Y así le fue a Chile también. La misma historia. Entonces, esto, a ver, acá hay una responsabilidad que es enorme, que es que la derecha colombiana, que en algún momento fue fuerte, porque mantuvo la hegemonía, porque mantener la hegemonía en tiempos de guerra interna era algo relativamente fácil, no trasladó sus esfuerzos de guerra armada a guerra cultural cuando el proceso de paz llegó supuestamente a Colombia, que fue un proceso de impunidad. Eso es lo que está pasando entonces, eso es lo que está pasando en Colombia. No es la totalidad de lo que está pasando. Esas son las herramientas analíticas que yo puedo ofrecer ahora para poder ver esto desde otro punto de vista. ¿Qué ha pasado? Un gobierno tiene simplemente el poder de la fuerza, ha perdido toda la hegemonía porque su gente ha pensado que la cultura era una cosa que no valía, que no interesaba, y por lo tanto dejó los procesos hegemónicos en manos de su enemigo, que antes se metía en la selva y ahora se mete en las universidades, en los medios, en la farándula, en las escuelas. Entonces, voy a cerrar este video con dos anécdotas que ilustran lamentablemente muy bien, creo, esto que acabo de mencionar. Primera anécdota. Ustedes saben que en Colombia va a haber un congreso internacional virtual. Voy a estar participando yo y van a estar participando además figuras de gran talla internacional. Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lukács, va a estar Javier Villamor de España, Vanessa Vallejo, que es colombiana, etcétera. Ahora, los organizadores me dicen, qué difícil que es traer a la gente del Centro Democrático. No les interesa, no les interesa venir. Estuvimos llamándolos insistentemente, ofreciéndoles, invitándolos, y no les interesa. Es más, hay uno, no voy a dar su nombre, un dirigente, le responde a esta persona que lo estaba invitando, no, a mí no me hace falta saber nada de eso, yo ya lo sé. Yo ya leí a Gramsci, dice este señor. Yo personalmente no le creo que haya leído a Gramsci, porque para leer a Gramsci uno tiene que tener un mínimo de inteligencia. Y para decir que uno no necesita ir a un congreso porque leyó a Gramsci, se necesita ser un completo estúpido, ¿no? Entonces, y aparte, si hubiese leído a Gramsci, probablemente estaría haciendo congresos virtuales él mismo,
No estaría diciendo que no lo necesita. Pero bueno, este es el estado intelectual de gente del Centro Democrático. Un estado lamentable. Un estado lamentable. Y por supuesto que se los van a comer vivos si esa es la visión que tienen sobre la cultura. Segunda anécdota. Ayer un amigo me llama y me dice que había políticos pidiéndoles consejos. ¿De qué tenían que hacer? Y le digo, bueno, mira, el mejor consejo que uno le puede dar ahora a un político que recién ahora viene a pedir un consejo es que para la próxima vez pida el consejo antes. Que considere que el tiempo en el cual uno pide un consejo es muy importante. Porque ahora no hay mucho consejo para dar. Ahora hay que apagar un incendio. El incendio ya se produjo. Esto es como, se me está quemando la casa. Estoy en medio de un incendio. Y bueno, llamo a un amigo para ver que me dé un consejo de cómo podría haber hecho para que no se me queme la casa. No, bueno, ahora tenés que llamar a los bomberos y ver si los bomberos pueden apagar el incendio o no. ¿Por qué vienen ahora a pedir consejos? Hace años que muchas personas estamos advirtiendo, la batalla cultural es decisiva, la batalla cultural es decisiva. Y los tecnócratas y la centroderechita cobarde que no entienden ni le interesa la cultura, no le interesa, pensaba que era una cosa de nada, de filósofos, una cosa de gente que está en las nubes de las ideas. Ahora, ¿quién estuvo en todo este momento en las nubes? ¿Los que estábamos diciendo acá hay que dar una batalla cultural o aquellos que pensaban que con políticas económicas iban a solucionar todo y que iban a mantenerse en el poder? Entonces, consejo, aprendan cuándo pedir consejos. Porque hay veces que piden consejos de forma un poquito tarde. Y que esto sirva para otros países también, que no están en el incendio que está ahora Colombia, pero que siguen dormidos. Que siguen pensando que esto de la batalla cultural, no, es una cosa que no tiene importancia. Fíjense la importancia que tiene. La batalla cultural es la precondición de una revolución molecular. ¿Por qué? Porque genera precisamente las moléculas revolucionarias. Tal como hemos visto en la propia construcción teórica de Félix Guattari. Entonces, voy a cerrar con un último mensaje. ¿Todavía se puede hacer algo? Por supuesto que se puede hacer algo. Por supuesto que se puede hacer algo y se pueden hacer muchas cosas. Y eso es así en la medida en que la batalla cultural no tiene límite de tiempos. La batalla cultural no es como la batalla política. La batalla cultural no se termina en un momento dado en el cual se cierran los comicios, por ejemplo. La batalla cultural se da en todo momento, en todo lugar, en todo contexto, todos los días. Y cuando uno da una batalla cultural en todo momento, en todo contexto, todos los días, ahí empieza a ver con el tiempo resultados. Pero necesita tiempo. Necesita tiempo, porque la batalla cultural siempre es una batalla de largo plazo, de largo alcance temporal. Entonces, ¿se puede recuperar Colombia? Por supuesto que se puede. ¿Se puede recuperar Chile? Por supuesto que se puede. ¿Se puede recuperar Perú? Por supuesto que se puede. Ahora, demanda de nosotros que nos comprometamos en batallas culturales, en este caso contrarrevolucionarias. Y eso daría para todo otro video. Y ya no quiero hacer más largo que ya ha quedado demasiado largo. Si esto te ha interesado, te invito a que lo compartas. Sé que no he explicado la totalidad del asunto, pero por lo menos espero que esta base conceptual y analítica que he ofrecido te sirva para por lo menos entender algo de lo complejo que está pasando en Colombia en este momento. Difundilo entre amigos si te sirvió. Y muchas gracias por mirar mi canal. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.